Damas y caballeros, muy buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Miren, cuando tengo la oportunidad de tomar un micrófono y estar en compañía tan dilectas, tan excelentes como ustedes, yo siempre tengo como norma agradecer a Dios que me da la oportunidad de hacerlo. Y este es un escenario histórico. La historia de la Mocanidad siempre se ha escrito con letras de oro por este tipo de actividad y por actos que hemos realizado los mocanos. Pero siempre que voy a iniciar, aunque no esté en el protocolo, que no es este caso, lo está, yo siempre lo hago en actitud reverente y doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque Jesús lo dijo, donde haya más de uno, ahí estoy yo. Y agradecer al Padre siempre se hace de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, porque es exacto el momento. El tiempo de Dios es perfecto. Y la dinámica siempre me gusta hacerlo. Miren al que está a su lado y dígale, Cristo te ama y yo también. El que está a su lado. Perfecto. Cuántas sonrisas. Qué bueno, qué bueno. Y con la máxima expresión que el ser humano físico le da al otro, ¿por qué no dárselo a Dios que lo oiga allá arriba? Un fuerte aplauso. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias por traer a cada uno de los que estamos. Aquellos que no han podido llegar, su razón tendrá y las excusas válidas. Pero hoy este es un momento muy especial para dar las gracias al infinito, al creador del universo, a quien hace posible todo, adelante y el después. Pero todo eso siempre es en el nombre, Padre, de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito Padre por este momento. Podemos sentarnos. Miren, en el protocolo y en lo repentista y espontáneo, vamos a hacer este momento muy agradable. Un momento que desde ya, por los rostros que estoy viendo, somos todos que vamos a salir de aquí muy bien, porque Dios lo quiere así. 8 de mayo 2026 es la presentación de la novela El Poder Primero. En este gran salón, don Eduardo León Jiménez, de esta institución creada para el bienestar de todos los de la provincia de Espaillat y todos aquellos que tengan relación con los mocanos. La Asociación para el Desarrollo de la provincia de Espaillat, ADEPE. Qué bueno contar siempre con instituciones como esta. Vamos a llamar a la mesa central, por favor, al coronel Sócrates Danilo Suazo Ruiz, que viene en representación del general José Miguel Soto Jiménez. El coronel Sócrates Danilo Suazo Ruiz es el director de Historia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Acto seguido, seguimos con prácticamente el protagonista terrenal, porque nuestro protagonista celestial es Dios. Pero aquí, el hombre que se ha fajado durante día a día, llamando por teléfono, haciendo contacto. Él es una persona, educador desde su nacimiento, escritor, historiador. Él es Mariano de Jesús García. Vamos a llamar a una persona que tiene una gran responsabilidad y lo ha asumido
ahora, recientemente. Pero no por eso él ha estado estrechamente ligado a todo el bienestar de la provincia y de todas las personas relacionadas con él. Es el presidente recién electo de esta Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, ADEPE, mi amigo y hermano, el ingeniero Luis Santos. Acto seguido, llamamos a una persona, como yo siempre lo he visto, nacido para servir, un historiador, un gran referente cultural desde Moca para el mundo, una persona, un manantial de conocimientos, mi amigo y mi hermano, Luis Quesada. Una persona que tuve hace unas semanas de conocerle y vi en él un sentido de humor, una expresión excelente. ¡Wow! ¡Qué bien! Viene desde La Vega. Él es presidente del taller literario Letras Veganas, Ramón Cordero. Miren el estilo de don Ramón. Quiero llamar con nosotros a un amigo, un hermano, escritor, poeta, autor de frases excelente, maestro de la palabra hablada, locutor profesional, Benjamín García. Miren, los organizadores de este evento le dan las gracias públicas a todos los miembros de esta prestigiosa institución por cedernos este salón de evento. Y de esta misma manera, con las palabras de bienvenida, en donde ya las cámaras listas, el dron de El Remeneo, que así me dicen, está en aquella esquinita, para captar todas estas imágenes que luego serán difundidas por varios medios, entre ellos la plataforma de comunicación social El Remeneo y de las 33 filiales del Círculo de Locutores Dominicanos, ya que somos el presidente de la filial de Moca. 33 filiales en el país y 3 de ultramar. Es por eso justo el momento para que con las palabras de bienvenida se dé el espacio al ingeniero Luis Santos, presidente de ADEPE. Le damos las gracias a Mariano por la invitación. También lo felicitamos por la puesta en circulación de su libro. Desde ADEPE reafirmamos nuestro compromiso con impulsar este tipo de iniciativas que enriquecen nuestra provincia. Recordamos que juntos construimos un futuro más próspero. Quedan ustedes en su casa. Las palabras del presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ingeniero Luis Santos. Acto seguido, después de la palabra del ingeniero, pues hoy estamos asistiendo a un evento sumamente importante, a la puesta en circulación de este libro. Un libro que también es una novela, que como podría leer cuando todos la tengamos en nuestras manos, los protagonistas no son necesariamente seres de carne y hueso. Aquí, en esta obra, el poder posee una voluntad que devora. Los dioses son el eco del miedo ancestral y Dios, la forma definitiva que el hombre dio a su propio sometimiento. El joven Luciano acaba de cumplir 18 años y bajo la guía del abuelo inicia un viaje que no es por la geografía, sino por las entrañas de la condición humana. Juntos
descubrirán que la historia no es un relato de progreso, sino un campo de batalla donde estas entidades invisibles, el poder, los dioses y Dios, reclaman su tributo más preciado, la conciencia del hombre. Basada en la inquietante parábola de Hesiódodo y forjada durante 20 años de reflexión, el poder primero es una disección lírica y descarnada sobre quien manda realmente cuando el silencio se impone. Una novela donde el hombre, ese puente tembloroso entre la tierra y la sombra, deberá decidir si sigue siendo el siervo de los personajes que él mismo creó o si tiene el valor de despertar. Todo poder necesita un siervo. Sin siervo, ese poder muere. Damas y caballeros, nos aproximamos a una obra que nace bajo el signo del cuestionamiento. Desde la óptica de los paradigmas tradicionales, el poder primero no busca la complacencia, sino el debate. Está destinada, por su propia naturaleza, a evitar la controversia. No estamos ante un texto que simplemente narra, sino ante una pieza que desafía las verdades absolutas para abrir un espacio de duda razonable. Es, en esencia, una invitación a redescubrir el origen de nuestra propia certeza. Y a continuación, llamamos al locutor Benjamín García, quien nos presenta la semblanza de quien ha hecho posible hablar sobre el poder primero. Benjamín, por favor. No es que yo tenga problema en la vista, es simplemente que uso un potenciador. Ahora se usan los potenciadores. Entonces yo voy a hablar del coronel Sócrates Suazo Ruiz, que viene a presentar la obra El poder primero de Mariano García. El coronel Sócrates Suazo Ruiz es un oficial superior del Ejército de la República Dominicana y un destacado investigador de la historia militar nacional. Es reconocido como una de las voces contemporáneas más activas y autorizadas en la preservación, difusión y análisis de los procesos históricos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la construcción de la identidad patriótica dominicana. Trayectoria institucional y cultural y gestión cultural. A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades de alto nivel en el Ministerio de Defensa. Como director general de Historia Militar, ha liderado una transformación en la forma en que la institución aborda su pasado, impulsando iniciativas para el fortalecimiento de la memoria histórica, la educación patriótica y la cultura de la defensa. Su gestión ha sido clave para rescatar la cartografía de antiguos campos de batalla y organizar el patrimonio museográfico militar del país. Su colaboración con el general Soto Jiménez e investigación, un pilar fundamental en su formación y proyección intelectual, ha sido su estrecha colaboración con el mayor general José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas e historiador. Motivado por Soto Jiménez, Suazo Ruiz ha profundizado en el estudio de la Guerra de la Restauración
y la evolución táctica del ejército. Esta sinergia ha permitido la publicación de obras y ensayos que analizan el servicio militar no solo desde la disciplina, sino desde la ética y la soberanía. Su labor intelectual se concentra especialmente en la vida y pensamiento de Juan Pablo Duarte, los valores éticos vinculados al honor militar, la investigación de campo sobre la gesta restauradora y sus protagonistas, labor de comunicación y divulgación. El coronel Suazo Ruiz ha desarrollado una prolífica carrera en el ámbito de la comunicación institucional. Ha sabido traducir el lenguaje técnico militar a una narrativa cercana y didáctica para la sociedad civil a través de los medios masivos. Su participación constante en programas de radio y televisión, especialmente en espacios de reflexión sobre la identidad nacional y el patriotismo. Columnista y ensayista. Sus contribuciones en publicaciones especializadas y periódicos nacionales, donde analiza la relación entre la historia y los desafíos estratégicos actuales. En la oratoria es reconocido como un conferencista de alto impacto en jornadas académicas, colaborando frecuentemente con el Instituto Duartiano y la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Legado y compromiso educativo. Más allá de su rango, su figura destaca por un compromiso inquebrantable con la educación patriótica. Como docente de la Universidad para la Defensa, UNADE, se ha dedicado a formar a las nuevas promociones de oficiales bajo la premisa de que el conocimiento de la historia es, en sí mismo, un acto de defensa nacional. En resumen, el coronel Sócrates Suazo Ruiz representa el perfil del soldado intelectual cuya labor ha sido determinante para que la sociedad dominicana valore sus raíces militares como una parte indisoluble de su libertad y orgullo nacional. Bienvenido, coronel Sócrates Suazo Ruiz, a este pueblo de Moca, a este espacio de ADEPE, institución columna vertebral del desarrollo de Espaillat, y a la presentación de El Poder Primero, obra de su amigo Mariano de Jesús García. Con ustedes en esta ocasión en que mi directo amigo Mariano García Lizardo, yo siempre menciono el apellido de las madres, presenta esta obra y no me he podido sustraer porque de algún modo estaba vinculado al libro, conocí a los colaboradores de esa obra, porque la gente piensa que el escritor es todo en un libro, pero hay procesos que implican diseño del libro, corrección, en fin, que hacen posible que termine siendo un producto atractivo, que se abra campo y que alcance la meta de que llegue al gran público. Si el libro en esta época cibernética se queda cerrado o en un rincón, es un fracaso. Estoy señalándole a los autores que hoy en día tenemos que conectar la obra con la cibernética. Es imposible que una obra de la importancia del Poder Primero se quede en una edición
limitada a este auditorio. De modo que voy a leer lo que me mandó mi gran hermano José Miguel Soto Jiménez para que lo represente en esta sala y dándole respaldo que merece el autor y el contenido del libro. El despertar de la conciencia frente al telar del mando. Un análisis de el poder primero. La premisa provocadora, el poder antes de Dios, la obra que hoy nos convoca, el poder primero, hágase el poder en la tierra, de Mariano de Jesús García Lizardo, se establece desde su génesis como una pieza disruptiva en la literatura dominicana contemporánea. No estamos ante un tratado teológico convencional, sino ante una novela del poder que utiliza la ficción para desentrañar la genealogía del mando en la humanidad. El relato se articula a través de un diálogo magistral entre un abuelo cuya voz carga con el peso de los siglos y su nieto Luciano, un joven inquisidor que busca respuestas sobre la esencia de la divinidad. La tesis central de la obra es estremecedora. Antes de Dios fue el poder. El autor propone que Dios es Dios porque el poder lo sostiene y que esta fuerza primordial, al no poder ser contenida ni siquiera en la infinitud del cielo, descendió a la tierra y eligió la historia como su escenario para devorar. El poder no es un atributo de lo divino, sino su raíz primera, una llama sin medida que, al buscar morada fuera del cielo, encontró en el hombre a su próximo huésped. El pacto de Caín y la institucionalización del miedo, y estamos pensando en Carl Jung, el recorrido narrativo de los 12 capítulos nos lleva al instante exacto en que el hombre deja de estar despierto para comenzar a servir. En el corazón y en el cerebro de Caín, el poder encontró su morada más propicia, despertando la ambición insana y el deseo de ser ensalzado. Este acto, según el abuelo, no fue solo un fratricidio, sino la primera alianza consciente entre la carne humana y la fuerza que exige dominio. Aquí nace el cainismo, una sombra que ha prevalecido a lo largo de los tiempos y que se refleja en la doctrina de Maquiavelo, la noción de que es más seguro ser temido que amado. La novela desmitifica la imagen de un Dios puramente bondadoso para mostrarnos al Dios estructurado, modelado por los propios vicios del poder. Este Dios aparece colérico, celoso y guerrero, herido por la parte sombría de una fuerza que es capaz de bendecir y tentar al mismo tiempo. El poder, descrito como un telar, ha tejido su hilo en patriarcas, reyes y profetas, desde la ambición de Salomón hasta la traición del Sanedrín, demostrando que el mando siempre examina, mide y tienta a quien lo posee. La evolución del mundo de Israel a la Roma imperial, García Lizardo nos guía por una transición histórica fascinante, donde el poder aprende a llamarse a sí mismo. Explica cómo Elohim universal de los inicios se transformó en Yahvé, un Dios de rostro nacional e identidad política. En este proceso, los profetas actúan como arquitectos del imaginario, estrategas de la palabra que transformaron las derrotas en castigos y las victorias en promesas para mantener la cohesión del pueblo mediante el relato. Y eso es contemporáneo, eso sigue siendo, está vigente. La universalización definitiva del Dios europeo ocurre en el cruce entre tres mundos. Grecia, el gran pulidor, que sometió al poder a la razón y la filosofía, convirtiéndolo en un sistema pensable y justificable. Alejandría, donde Yahvé se tradujo al griego como Teos,
permitiendo que la divinidad circulara por las categorías universales del pensamiento occidental. Roma, donde el dios del desierto se volvió dios imperial, adoptado por Constantino y Teodosio, no por su verdad, sino por su utilidad para el sistema. Es aquí donde la cruz deja de ser un instrumento de tortura para convertirse en un estandarte del Estado. El choque en América y la modernidad perfeccionada. Un punto álgido de la novela es la llegada de este dios imperial a las tierras de Abya y Yalá en 1492. El abuelo explica a Luciano que Europa no desembarcó con el Cristo de las parábolas, sino con un proyecto teopolítico sostenido por 3 armas: la cruz que convertía, la espada que sometía y la corona que administraba. Sin embargo, la obra destaca la resistencia de los pueblos originarios a través del sincretismo, donde los antiguos dioses del maíz y el fuego se camuflajaron bajo nombres de santos cristianos para seguir moviendo la vida desde el corazón de la tierra. Al llegar a la modernidad, la crítica del autor se vuelve implacable. El capitalismo no inventó nada nuevo, sino que heredó la maquinaria del Dios estructurado. Si antes se utilizaba el pecado para controlar el alma, hoy se utiliza el fracaso. Si antes se prometía la eternidad, hoy se vende el éxito. La arquitectura del miedo se ha perfeccionado. El infierno ya no arde con fuego eterno, sino que duele en la exclusión y la deuda. La encrucijada final, la raíz contra la máquina. En el tramo final, la novela nos enfrenta a 2 futuros posibles para la especie humana. Primero, la humanidad de la raíz, un retorno consciente al origen, donde la técnica se humaniza y el progreso no implica dominación, inspirado en conceptos como el buen vivir, Sumar Karzai y la economía del bien común. Segundo, la humanidad de la máquina, un mundo de perfección técnica donde la identidad es un dato y la seguridad es control total. En este escenario, el poder ya no necesita látigos, sino acurotocínonas invisibles, algoritmos, pantallas y el adormecimiento del alma. La advertencia del abuelo es clara. El poder más perfecto es aquel que logra que el hombre olvide quién es. La zombificación moderna no requiere de hechiceros, sino de una idea repetida 1000 veces que duerma la conciencia. El autismo es un resultado del uso de esas pantallitas que nosotros usamos y que los niños ya le quitamos el bobo y ahora lo ponemos a chatear. Moca como escenario de identidad y resistencia. No es coincidencia que esta obra nazca en Moca. El autor, Mariano García, es un hombre profundamente vinculado a la identidad de esta tierra como historiador y decimero. Su propia obra poética, como la 10ª, Leer alimenta el alma, refuerza el mensaje de la novela. El saber es la verdadera riqueza que quita toda pereza y permite al hombre agigantarse frente a la opresión. Incluso la arquitectura de nuestra ciudad, como la vivienda de la esquina Córdoba con José María Michel, sirve de metáfora para esta lucha. Frente al estilo internacional frío y despojado de ornamento que representa la máquina, esa casa preserva la curva del Art Deco y el alma de la tradición caribeña, recordándonos la importancia de proteger nuestra raíz frente al avance de un progreso que a menudo deshumaniza. Conclusión: el poder muere sin un siervo. La enseñanza final que Luciano es que el poder, a pesar de su apariencia de destino o divinidad, tiene una debilidad fundamental. Necesita un siervo para existir. Sin siervo, muere. El verdadero combate no ocurre en los palacios, sino en el territorio sutil
de la conciencia humana. El poder primero es un espejo y una advertencia. Nos invita a dejar de ser máquinas manipulables para convertirnos en seres pensantes que interiorizan, reflexionan y eligen. Como concluye el epílogo, la obra termina en sus páginas, pero el camino continúa en cada uno de nosotros. El hombre, ese puente tembloroso entre la tierra y la sombra, debe decidir cada día si opta por la conciencia que despierta o el sueño que lo somete. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del coronel del Ejército de la República Dominicana, Sócrates Danilo Suazo Ruiz, director de Historia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Miren, siempre cuando en estos casos se dan, el escritor, el autor, tiene personas cerca de él también, al igual que todos, que quieren expresar su parecer. Y para ellos justo es el momento y lugar para que podamos escuchar las consideraciones de primero de Ramón Cordero y después de Luis Quesada. Ramón Cordero, por favor. Buenas noches. Antes de presentar mi perspectiva con respecto a esta magna obra, quiero resaltar la simbología numérica de la presencia de La Vega en este evento. El Instituto Vegano para la Cultura, aquí hay 4 personas de ese instituto y eso simboliza dominio espacial en lo oral, en lo escrito y en lo escénico. Por la Fundación Vegana de la Cultura tenemos una persona, el presidente de la fundación, simboliza el liderazgo, el empuje, la evolución. Por el Salón Literario Juan Bosch tenemos su presidente, también símbolo de liderazgo, de empuje y evolución. Y por Letras Veganas, 2 personas que implica el dualismo, a la vez implica la diplomacia, el arbitraje y la imparcialidad. Edificado con respecto a esa simbología de la presencia de La Vega aquí, entro a presentar nuestro parecer con respecto a una obra que se ve pequeña, así, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de letras y al tamaño, pero que encierra un océano de contenido. Una obra que tiene una encuadernación y una simbología extraordinaria, y todo esto es para hablarnos del poder primero. El poder primero por Ramón Cordero, Mariano García, el poeta decimero, historiador municipal y guía turístico, además de autor de varias obras, décimas, historia del municipio de Moca, guía turística, entre otras. Ahora nos sorprende con el poder primero, una narrativa que corresponde al género de la novela, la cual
goza de una elegante y nítida prosa estructurada bajo el manto de la ficción, donde la mística, el mito y las imágenes bailan al son del despertar al lector, atrapando de entrada en un diálogo entre el abuelo con fragancia a despido y el nieto Luciano con olor a filósofo inquisidor. Esta novela inicia con hilo conductor el poder, manejado magistralmente desde el principio hasta el último párrafo. La esencia de la obra está encerrada en cada pregunta hecha al abuelo, hecha por Luciano, y como manantial inagotable fluye hasta dejar al nieto atrapado con las incógnitas del misterio. La novela navega todo un trayecto desde la génesis del poder hasta la muerte por no tener quien le sirva. Finalmente, el juego cierra cuando la elección determina el camino al despertar o seguir vegetando cual máquina manipulable mientras se enciende la llama del ser pensante, y tanto la masa como la máquina finalizan al margen de la luz del interior de quien interioriza, reflexiona y elige ser. ¿Qué prefiere cada uno? ¿Morir bajo el manto de la ignorancia o despertar la esencia del ser? Gracias. Don Ramón Cordero, amigo, seguidor, admirador de Mariano García. Paso seguido a presentar a mi amigo y mi hermano Luis Quesada, historiador, orgullo de la Mocanidad. Gracias, Remeneo. Lo mío es un párrafo, pero antes del párrafo un breve exabrupto, un breve introito. Yo pienso que esta novela que ustedes van a leer podemos catalogarla como la novela del poder. No tanto por lo que dice, sino por lo que hace pensar. Lo importante de un libro no es lo que dice, sino lo que hace pensar. Esa es la primera cosita que quisiera cuando ustedes la vayan a leer, ¿no? Segundo lugar, las tres personas que a mí me enseñaron sobre el poder, los tres murieron. Y se los tengo que mencionar porque precisamente hoy estaban enterrando uno en Manresa, Loyola, el padre José Luis Sáez, jesuita. El padre José Luis Sáez lo enterraron en Manresa, entonces los jesuitas lo entierran en el cementerio que ellos tienen allá en Manresa, Loyola. Y escribió un libro que el que no ha leído no deje de leerlo antes del juicio final por la tarde, que se llama La sumisión bien pagada, que es el libro que mejor expresa, él es el gran historiador de la historia de la iglesia en Dominicana, y no en Dominicana, en los 5 siglos que tenemos, ¿no? Como el hombre que más poder ha tenido en la historia dominicana, que es Rafael Leonidas Trujillo Molina, Howard Viarda, el gran politólogo e historiador norteamericano, hizo un estudio de todas las dictaduras latinoamericanas del siglo XX y concluyó al final que la dictadura de América Latina que ha tenido mayor control social sobre su población es la dictadura de Trujillo. Óigame, un gringo dijo eso. La dictadura que ha tenido mayor control. Aquí no se caía una hoja sin que Trujillo lo supiera. Entonces, Trujillo le torció el brazo al poder más grande que en 5 siglos hemos tenido aquí,
que es el poder eclesiástico. No el poder eclesiástico, ¿verdad? La sumisión bien pagada. Léanse ese libro que es una joya desde el principio hasta el fin. El segundo que me enseñó sobre el poder, y es precisamente, José Luis entra en los intríngulos del poder de Trujillo y de la iglesia en la sumisión bien pagada. El segundo fue un genio que fue, para mí es el mayor antropólogo cultural que ha parido Moca para el país, el padre Juan Montalvo. Fue mi profesor en el 69 de antropología cultural. Y me acuerdo aquella primera clase de antropología cultural donde Juan Montalvo nos decía que el ser tiene 5 dimensiones. El ser de la persona humana tiene 5 dimensiones, que son el tener, el poder, el saber, el placer y el hacer. Y esas 5 dimensiones constituyen el ser de la persona. Pero decía una cosa que a mí siempre me ha dado vuelta, y tengo 73 años dándole vuelta a eso, y creo que él estaba absolutamente cierto en eso. Y decía que lo más difícil de cambiarle al ser humano no es la dimensión del tener, ni del saber, ni del placer, ni del hacer, sino la dimensión del poder. La dimensión del poder. Precisamente la novela de Mariano es precisamente sobre la dimensión del poder. Y fíjense que el gran problema es el poder, porque nosotros vemos el poder desde su dimensión patológica, no desde su dimensión realmente humanizante, ¿verdad? Y lo voy a explicar con el tercero que me enseñó a ver el poder. El tercero que me enseñó a ver el poder era otro genio, José Luis Alemán. Muchos de los que están aquí conocieron a José Luis Alemán. Cuando él fundó el CIAS, el Centro de Investigación y Acción Social, en el 66, yo era un carajito, ¿verdad? Pero cuando en el 70 yo me acerco al padre José Luis Alemán, allá en Cefasa, me dice Luisito, que los viejos me decían a mí Luisito, de esos libros que están ahí, ¿cuál libro tú quieres comenzar a analizar conmigo? Y yo me pongo a observar los libros y claro, escogí uno que todo el mundo se siente tentado a escogerlo, que ya lo mencionaron aquí, que es El Príncipe, de Nicolás de Maquiavelo. Es falso, absolutamente falso, que El Príncipe es la mejor radiografía del poder. Absolutamente falso. Ahora sí es absolutamente certero que El Príncipe es la mejor radiografía del poder patologizado en la historia de la humanidad. De la patología del poder. De eso sí, no del poder, sino de la patología del poder. Y yo me acuerdo de aquellas sabias orientaciones que me dio el padre Alemán. Yo todavía le doy vueltas y vueltas. Yo siempre todo lo que me dicen lo anoto. Yo soy maniático en anotar. Y todavía yo tengo mis notas de lo que el padre José Luis, no se lo voy a alargar, me dijo sobre la patología del poder. Sí. Y me expresó esto porque también, aparte de ser un gran economista, un gran sociólogo y un gran teólogo, aunque él no dominaba mucho la teología, pero me dijo, realmente Jesús tenía razón en decir que lo más difícil de cambiar al ser humano es el poder, la coinonía del poder. Convertir el poder no en poder dominación, opresión, represión, sino en poder servicio. Eso es lo más difícil de lograr. Por eso yo los invito, porque esta obra, y ahora sí leo para acabar, agradeciendo a don Sócrates esa perorata tan hermosa que hizo de lo que mandó el coronel. Ustedes saben que el coronel es muy respetuoso, ¿verdad? El general José Miguel Soto Jiménez, él me dijo, Luis, que yo no puedo ir porque me cogió los taide. Y entonces ahí tiene media hora sentado José Mercader, el director. Entonces yo no me siento, te lo mandó a decir Mariano, que él no vino porque se sentía... José Mercader es una gloria que tenemos que reconocer que está aquí. Y además aquí está la crema y la nata de La Vega. Óyeme, qué bueno es ver
a los gestores culturales de La Vega. Y los mocanos estamos apostando porque el próximo los alcaldes, los regidores de La Vega, creen la figura del historiador local como la creó Moca. Moca es el primer municipio del país que creó la figura del historiador local, y que ellos lo puedan crear y que realmente el primer historiador local, excúseme este sabruto que voy a hacer, pero después de Moca, tú fuiste el primer historiador local del país, tú, pero el segundo va a ser el tercero, yo pienso que sea el de La Vega, y está aquí presente, y se llama Rafael Hernández Figueroa, ese caballero que está allí. Para mí ese es un caballo de la historia. Rafael, ponte de pie porque la gente... Den un aplauso a Rafael. Rafael es enorme, es un monumento de la historiografía vegana. Entonces voy a terminar con lo que escribí para esta obra de Mariano. Estamos ante una novela bien estructurada. Los que nos gusta la escritura creativa sabemos cómo se estructura una narrativa. Está bien estructurada. Un diálogo entre un abuelo y su nieto, como ya se ha dicho, que viajan a través de la condición humana. Viajan, porque eso es lo bonito que tiene la novela. Entre el abuelo y el niño hacen un viaje a través de la condición humana. La narrativa, capitulado en 12 apartados, un número que empieza a Ramón, que le gusta tanto la gematría, ¿verdad? El 12 es la totalidad. La narrativa, capitulada en 12 apartados, recoge toda la dinámica histórica del poder en la humanidad, desde momentos ancestrales hasta momentos actuales. El hágase bíblico, el Hagadá, hágase, era la primera palabra con que empieza la Biblia en el Génesis 1:1. El Hagadá bíblico nos pone en la disyuntiva de la orientación del poder, donde el cainismo, que ya fue mencionado aquí, ha prevalecido a lo largo de los tiempos. El autor nos insinúa lo que él denomina el misterio del poder, en el sentido de su orientación hacia el bien o el mal. Al final el autor nos persuade de que el poder aplasta, siempre dejando la puerta abierta de cuál es el camino que el hombre elige. Mariano García Lizardo nos entrega lo que desde ahora podemos denominar en la literatura dominicana la novela del poder. Muchas gracias. Luis Quesada en este escenario que sigue haciendo historia desde Moca para el mundo. Qué bueno, qué bueno. Miren, acto seguido y según el protocolo, y vamos muy bien en tiempo, excelente. El tiempo de Dios es perfecto. Y esos rostros de ustedes lo dicen todo. Esa sonrisa, esa tensión. Wow, qué bien me siento yo en estar delante de un público así, donde colegas de la comunicación aquí presentes, Alexis Pérez, Félix Bolívar Amézquita, José Collado, locutor. Mira mi amiga y mi hermana ahí donde está, Lenia Guzmán, escritor y locutor Orlando López. Wow, qué bien. Don Papi Guzmán, periodista del municipio de La Victoria. Qué bien me siento compartir con amigos y con hermanos. Agradeciendo siempre a Televiaducto en la persona de don Pablo Grullón, quien es el presidente ejecutivo de Televiaducto SRL. Gracias también al locutor y presentador de programas de radio y televisión, Amable Guzmán. Qué bueno, qué bueno. A Francis Díaz, quien es el administrador de Televiaducto. Y con ellos a todos, al personal que está aquí en este acto haciendo las imágenes, Emmanuel Pérez y José Luis Núñez. Qué bueno. Y luego Mariano ya le irá informando a ustedes sobre la transmisión del resumen de esta actividad, que será el sábado 9 de abril por el canal 3 a las 4 de la tarde.
por el canal 58 a las 8 de la noche, por el canal 48 a la 1 de la tarde y por toda la plataforma de comunicación de Danilo Almanzar, El Remeneo. Miren, hablar ahora, y me toca, de esta persona que he visto en él siempre un sentido de la unidad, de el traspasar fronteras, de llevar cultura y de llevar historia. El autor de este gran libro, El Poder Primero, es oriundo y nació en el paraje de La Soledad, sección Zafarraya de Moca, provincia de Espaillat. Desde pequeño se inclinó por escribir décimas. Su pasión es el territorio, que es lo mismo en este caso que decir Moca. Por eso, no solo se ha dedicado a ser servidor público desde el Ayuntamiento de Moca, presidido en la gestión del doctor Miguel Guarocuya Cabral, sino que también ha profundizado en sus competencias, habiendo cursado 2 maestrías vinculadas a la naturaleza de su desempeño. Maestría en Dirección y Gestión de Administración Pública y Maestría Gobierno y Gestión Pública Local. Ha escrito los libros de décima, Campo Adentro, Décimas con Sabor a Pueblo y Campo Abierto, Décimas con Sabor a Esperanza. Además, La Moca de Todo, Inclusión a Convivencia Pacífica, El Imperio Mocano, Apuntes Históricos de Moca, Manual para Orientadores y Guía de Turismo en Moca. En Moca todos somos guías. Y la razón que nos convoca hoy, escritor y autor del Poder Primero. Para mí es un grato orgullo y placer y privilegio que Dios me da al yo poder presentar a todos ustedes a Mariano de Jesús García Lizardo, mi amigo y mi hermano. Bueno, José Mercader está aquí. José Mercader dirige el Museo Horacio Vázquez en Tamboril, que Luis Quesada dice que debe estar en Moca, pero está en Tamboril, en la casa donde murió. Gracias, Mercader. ¿Tú andas acompañado, Mercader? Sí, anda acompañado también. Ya Luis habló de la amplia delegación que tenemos aquí de La Vega, extraordinaria. La Vega, don Rafael, tiene un movimiento importante. El Salón Literario Profesor Juan Bosch, Taller Literario Letras Veganas, Fundación Vegana para la Cultura e Instituto Vegano de la Cultura. Y cuando La Morena, párate para que te vean. ¿Quiénes escucharon a Universidad para Todos en algún tiempo? Radio Santa María, con Apolinar Ramos, Santiago, Chago, fallecido. Dicen a de tiempo, cuando la gente muere joven, Chago estaba joven, y La Morena. Entonces yo enviaba décimas por correo, y me tocó ir allá a la emisora en una ocasión y le dijeron que aquí estaba Mariano García buscándolo. Yo estoy sentado en la antesala ahí adelante de la emisora, y ellos pasaban buscándome porque pensaban que yo era una persona ya como de 50 años. 50 años tengo yo ahora.
De 50 años yo tenía como, no, yo estaba todavía en el liceo, sí, en el liceo, entonces yo pensaba en ese muchachito, no hace esas décimas. Y ahí nos conocimos ya personalmente. Y estar con Fausto Mota, con Rafael Hernández, Ramón Cordero, que ya estudiamos juntos incluso. Ya, sí. William, que está allí, todos los que le acompañan, muchas gracias. Igualmente, Luis no lo mencionó porque no los conoce, pero aquí tenemos una amplia delegación de Cotuí. Allá estuvimos, párense para que lo vean. Allá estuvimos en la poesía en el lago. Gracias a Aníbal Acosta, un hermano de hace mucho tiempo. Pero tenemos también gente de Santo Domingo. ¿Dónde están? Párense también. El profesor Norberto Hernández, director de la UAS en el centro de La Victoria. Alberto Guzmán, papi, que es mocano, pero vive por allí ya. Jorge Pérez. Y tenemos a Jorge Pérez, párese Jorge Pérez, porque él va a participar aquí, él quiere participar ahorita. Don Pueblín, y verá que es un gran improvisador, Don Pueblín, un aplauso para él. Y desde Uruguay tenemos a Albert Fernández Pereira. ¿Dónde está Albert? Desde Uruguay, o sea que también tenemos personas, imagínense, le pagamos el vuelo para que viniera y aquí está. Gracias por venir. Santiago, bueno, soy a Santiago también porque aquí está la familia mía. Está la familia primaria, la esposa con las 2 hijas y está entonces una hermana, que es la que está más cerca en Santiago, con su esposo Leonardo Gil. También de la comunicación, 50 años haciendo sábado cultural. Somos de la misma familia en ese caso. Y después todos, yo quisiera mencionarle el nombre a todos, pero no es posible por el tiempo. Ya llevo mucho tiempo hablando. Y el equipo de nosotros, del Centro Rural Dominicano, Elías, Dorian, también están por allí. En cuanto a lo que se ha hablado aquí de este libro, es una idea vieja que nosotros hemos ido. El libro son 106 páginas, Benjamín, 100 la novela, pero son muchas cosas que están acumuladas, porque desde que tengo uso de razón, el poder me ha inquietado. Porque es inquietante el poder. ¿Por qué la gente busca tanto el poder? Pero es el poder, y lo voy a hablar así. Yo tenía un discurso, una cosa de 3 páginas elaborada intelectualmente y la rompí anoche. Y entonces comencé a escribir cosas así aquí, medio loquetear, ¿de acuerdo? El poder es el que ejerce Eusebio sobre 1 o 2 personas sobre las que tiene influencia. Ese es su ámbito. El de un presidente de la República, el ámbito es más grande, pero la forma de ejercer el poder puede ser de la misma manera. La del presidente o la de un senador o un ministro o el de Amable Guzmán en el ámbito que le corresponde a él. Puede ser igual. El impacto por el ámbito mismo se ve más reducido. Y yo siempre me pregunté que por qué a uno lo bautizan chiquito. Ahí comienza a ejercerse el poder del Padre que me hace ser de una religión sin saber si al final yo quiero serlo. Las hijas mías se bautizaron jóvenes, chiquitas, a los 4 y 5 años porque ellas a esa edad quisieron bautizarse. Pero yo dije, yo no puedo bautizar una niña de 1 mes sin saber si al final ella va a querer bautizarse. Si yo quiero, puedo inducirle. Si quiero, puedo hablarle de esto, de lo que yo creo, pero no puedo obligarla. Y eso, la obediencia. Desde que uno nace, yo creo desde la barriga te enseñan a ser obediente. Y por ser obediente, Leo,
Yo no soy periodista porque la mamá mía decía que me mataban. Debí ser desobediente. Pero tampoco fui sociólogo porque me quería ir tenía que irme a la capital porque aquí no había universidad y no me querían dejar ir a la capital y podía irme porque tenía familia, pero por la obediencia, la sumisión a los padres, eso es poder. Y ese poder, aunque uno crea que está bien ejercido, no está bien. Como decía Luis, y dice el libro, yo no busco imponer una idea, sino Luis decía que genera pensamiento. Recuerdo una vez, estando jovencito, dando clases en el colegio de la monja, recuerdo, vi ejercicios de poder allí. Por ejemplo, que las alumnas tenían que ir a orar. Y yo le decía a las hermanas que una persona que no estuviera en disposición de ir a una capilla a orar debía dejarse tranquila. Ahora, había que crearle conciencia para que se quedara en el aula y tal vez reflexionando. Pero el poder de gente poderosa, por ejemplo, que había que pasarle la materia obligatoriamente. Yo le ponía su número rojo y trajo problema eso. Fíjense que estoy hablando del poder ordinario y cotidiano, pero es el que estamos acostumbrados. Una vez hubo una huelga, Orlando, de la ADP, que duró muchísimo tiempo, y nos convocaron a los maestros privados para que apoyáramos al sector público. Y recuerdo que fuimos a una asamblea y los dirigentes de la ADP nos tenían listo el documento que teníamos que firmar. Yo me paré y dije que eso era imposible, que ese documento debía ser trabajado por una comisión de los maestros privados. Entonces una maestra me dijo hasta del color que yo tenía los pantaloncillos. Fíjense que el poder nada más no podemos verlo en función del presidente de esto, sino como los grupos, como nosotros y los grupos, las asociaciones presionan a la sociedad. ¿Qué más yo puedo decir? En un momento, y ahí yo fortalecí la idea de escribir esto, pero hace como 20 años, me reúno en su oficina con una persona que económicamente tiene para varias generaciones vivir. Sin embargo, nunca había tenido funciones públicas y él quería, porque tenía ese hueco, esa angustia, ese vacío de ejercer el poder desde lo político, porque hay otro tipo de dominio. Y casi lloraba porque consiguió una función, pero al fin y al cabo no la podía ejercer, pero estaba cerca del poder, estaba cerca de una persona con mucho poder. Me dio pena con él y le dije, pero deje eso y haga esto. Y me dijo, Mariano, el poder aplasta. El poder aplasta. Eso me llegó. El poder aplasta. Y es verdad que el poder debe ser usado para bien, para el servicio, pero no es el poder. El poder termina siempre aplastando, porque usted siempre va a querer que en quienes puede influenciar hagan lo que usted quiere. Entonces tenemos que retornar al pasado, y lo que cada quien debe pensar es que desempeña funciones para servir a los demás. Yo desempeño una función, el presidente de la República, un ministro, desempeña una función, porque tiene que haber un gobernante, y más después que somos tanta gente. Pero el poder debe verse en función de un desempeño, no de un ejercicio de dominio sobre los demás. Y en una ocasión, daba clase en la Universidad Federico, Enríquez y Carvajal, y me dijeron, te necesitamos para que dé una materia. ¿Cuál?
historia de las ideas políticas. Entonces, yo viendo lo que se daba, digo, no se da nada. Denme 3 semanas. Y me puse a estudiar la historia del poder, que es la historia de las ideas políticas. Entonces me di cuenta que a partir de la revolución agrícola, de que aparece la agricultura, la esclavitud y las clases sociales que no han desaparecido, han existido personas, seres humanos, de un lado y de otro, de la luz y de la sombra. Fíjense que el poder está en el medio ahí, de la luz y de la sombra, pero que terminan lo de la sombra aplastando a los de la luz. Eso fue lo que yo vi en toda la historia. Ese aplastamiento y a veces son menos los de la sombra, pero ellos no tienen contemplación. Por eso el poder termina siempre aplastando cuando vemos la historia de la humanidad. Entonces vamos a encontrar poetas, escritores que siempre han estado cerca de la luz o que han sido luces. Pero vamos a encontrar entonces la parte de la sombra. No voy a entrar a la parte teológica, pero eso ustedes, los que adquieran el libro, lo podrán tener. En esa búsqueda, para esa materia, me encuentro entonces muchos poetas, escritores fabulosos, pocos conocidos, pero me encuentro con una fábula, un poema que es una fábula. Déjame ver dónde lo tengo aquí, que fue para mí lo más importante. De Hesíodo. Pero ese hombre existió 700 años antes de Cristo, o sea, ya hace 2700 años. Y ya esa lucha se estaba dando. Entonces, él escribió una fábula poderosa, pero poderosa, y que yo se la voy a leer, la poesita, porque es corta. Y vamos a ver si hoy no es posible que digamos que es lo mismo. Y él parte de una disputa, se muere su padre, queda una herencia, eso se da todos los días. Su hermano prácticamente lo despoja de todo, influenciando sobre lo que hoy diríamos nosotros el poder judicial. Quedó despojado. Y él hace una denuncia de ese poder judicial y de los poderes de su tiempo en Grecia, 700 años antes de Jesucristo. ¿Por qué pías infeliz? Un pájaro grande con uno pequeño. Un pájaro grande agarra a uno pequeño por el cuello y le dice: ¿por qué pías infeliz? Está ahora en poder de quien es más fuerte. Irás donde yo te lleve. Si quiero, te devoraré. Si quiero, te soltaré. Necio es quien lucha contra los más poderosos. Necio es quien lucha contra los más poderosos. La victoria no será suya y sufrirá el dolor además de las desgracias. ¿Cuántos dominicanos, para no decir latinoamericanos, hoy están cogidos por el cocote por seres humanos que actúan como ese gran pájaro que quiso al pequeñito doblegarlo? Eso lo vemos a cada rato. El halcón, que era el pájaro grande, aunque tenga fuerza, necesariamente no tiene la razón. Esa es la historia. Como les dije, no preparé un discurso académico, pero no quería. Yo dije, voy a hablar algo así,
medio, porque ya las otras gente que me pasaron, hablaron de esto. Hoy el mundo no está bien, y lo que se avecina es, y eso lo maneja la novela porque maneja la historia, desde un principio del poder hasta lo que ya yo le decía a Sócrates, tenemos que tirarlo, porque si no, en poco tiempo no va a tener ningún sentido, porque el mundo va hacia que 2 o 3 magnates, 2 o 3 corporaciones dirijan el mundo. Ya estamos en ese proceso. Yo hablo ahí de la comida sintética. Ya estamos usando comida de plástico. Y naturalmente, la apuesta es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿De qué lado nos ponemos? Y eso es lo que hace el abuelo en un momento determinado. Están en la incertidumbre y dicen, ¿qué camino cogemos? Finalmente, el abuelo se sintió feliz porque el muchacho cogió aquel camino, el de la luz, que no, por casualidad, mira, quedó del lado de la izquierda de ustedes, de la luz. La luz está a la izquierda. Entonces, ya yo quiero agradecerle a todos, a Remeneo, que siempre nos apoya en todos los proyectos que tenemos, a Porfirio, director del Museo 26 de Julio, que nos acompaña aquí, y los demás como Orlando se han mencionado aquí. Benjamín dice que quiere decir algo, y don Pueblín me dijo que vino a Moca y que él no se va sin decir nada. Venga, don Pueblín. Benjamín. Don Pueblín, deme un segundo. Los discursos están muy bonitos, pero yo estoy aquí con una misión. Si ustedes ven en la parte de atrás del libro hay un sello que dice Vega Editora. Yo soy el responsable de esa empresa, que fue la responsable a su vez, y le agradezco a Mariano que haya puesto en mí su confianza para yo editar su libro y para que nosotros desde nuestra empresa pudiéramos hacer esto, la portada. Chelo se fue, el autor de esa imagen que es un ojo, que habla del poder, lamentablemente se fue porque un libro tiene, aparte de la historia que cuenta el artista, el editor y otras áreas de las artes que también son parte y que lo construyen. Así que gracias, Mariano, por la confianza. Y estoy aquí para decirle que hay que comprarlo. O sea, como editor, no, yo sé que tú lo vas a decir, pero como editor yo debo decirle a ustedes que es una lectura densa, es corta, es una lectura corta, pero es una lectura que va a trascender. Yo siempre me he quejado de que Moca está llena de poetas y de pocos narradores. Cuando Mariano me dio a leer esta novela, yo dije, nació la novela mocana. Creo que tenemos nosotros en esa obra de Mariano algo para sentirnos orgullosos. Es una obra que está para concurso internacional y esperemos que, aunque sea una novela breve, por la profundidad de su contenido, va a ser una novela que va a trascender. Así que te felicito y hay que comprar. Y como estamos en los comerciales, Pedro, párese. La gente de San Víctor, estamos en los comerciales ya, porque el Ayuntamiento de San Víctor y el amigo Pedro ha patrocinado un plato que es auténtico del territorio. Y antes decíamos de Moca porque San Víctor fue una sección de Moca y después distrito, ya es municipio. Un buche de perico, porque la idea es, todos tenemos que ligarlo. También eso es economía y ya nos hemos puesto de acuerdo para promover y ver ahorita cómo en los restaurantes se especializa este plato que es en base a maíz. Los pericos comen maíz, nosotros vamos a comer maíz, pero no como los pericos, sino como nosotros. Gracias, Pedro, gracias al Ayuntamiento de San Víctor, ahí está Robin, la antigua regidor, por auspiciar el brindis
de hoy. Buche de Perico. Don Pueblín, un aplauso. Para todos ustedes, yo estoy escribiendo desde la edad de 11 años. 11 años tenía cuando comencé a escribir. Mi padre, que me estaba criando, dijo que yo iba a ser mal agradecido. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú me des una inteligencia natural, no para ser doctor, no para ser ingeniero, no para ganar dinero, sino para hacerle ver a Él que no voy a ser mal agradecido. En mi alma no hay lugar para albergar odio, tristeza ni rencores, porque soy amante de la paz, del amor y del perfume de las flores. Arranquemos de una vez y para siempre de nuestro corazón el odio y los celos, y llenemos nuestra vida de paciencia para que se acabe de una vez y para siempre la violencia, porque el hijo mata al padre y el padre mata al hijo y el esposo a la esposa a la que un día en el altar le juró amor. Y las calles se han convertido en ríos de sangre y los hogares se han llenado de lágrimas y dolor, y los niños quedan en el aire como mariposas buscando una flor. Aplauso para el señor Pueblín. Qué bueno, señores. Ya te sabes que me sé como 150 de memoria. Pero nada más le va a decir una más, de esas 150. Alguien dejó, conocido de todos ustedes, dejó esa página en blanco. Y el autor de esa página en blanco estaba ahí vivito y coleando. Y el autor del gatillo estaba en Nueva York. Y yo dije, página blanca salpicada de sangre, llena de cruces y de soledad. Página blanca, qué pena da ocultarle un crimen a la humanidad. Página blanca, dile a tu creador que por favor no calle más, que el pueblo espera con ansiedad saber la verdad. Página blanca, tú me llenas de horror y de espanto, porque no ha dejado que una madre que ha llorado y ha sufrido tanto, escriba con llanto, escriba en ti el nombre de Orlando Martínez, que con dolor y tristeza recuerde el país. Página blanca, que amargo ha sido tu destino, ocultar en silencio el nombre de un asesino. Terminamos, qué bien, con ese aplauso a don Pueblín, espontáneo, repentista y real. Miren, en este momentito vamos ahora a pasar a un momento también muy importante. Pero antes déjenme recordarles que las obras, el libro, están ahí y que nada más son, me dijo Mariano, 700 pesitos. Y una obra así lo vale. Yo sé que todos vamos a contribuir y a apoyarlo. Las gracias por el Buche Perico, que desde San Víctor, nuestro amigo y hermano Pedro Estrella, alcalde de este municipio, junto a Robin La Antigua, pues nos va a dar ese placer de disfrutar este tradicional e histórico plato de San Víctor Moca, Buche Perico. Pero ahora, Mariano, venga o ahí, aquí, atiendan ahora este momentito. Mariano me lo tenía hasta fuera del guión. Me dijo, Remeneo, atiende ahora, porque el reconocer a aquellas personas que en un momento determinado juegan un papel fundamental es de un humano con sentimientos. Mariano. Nosotros hace un tiempito en el Centro Rural Dominicano en Santa Rosa nos inventamos el plátano de oro. El plátano es mocano, pero también es universal. Y ya hemos reconocido 2 o 3 personas. Hoy nosotros queremos entregarle este plátano de oro a una persona que está aquí. Yo quiero llamar a Amable Guzmán, que fue, porque esto se convocó con Amable.
pero en el transcurso hubo un cambio. Entonces, Amable Guzmán, que fue presidente, y nuestro amigo Luis, que es el actual presidente. Ven, Amable, vengan los dos. Sí, porque tú eres participante. Contigo fue que se comenzó y se siguió con Luis. Y vamos a llamar a Luis Quesada, que se ha hecho muy amigo de Sócrates. Es para Sócrates esto. Él no lo sabía. Lo tenía escondido ahí atrás. Venga, el plátano de oro. Venga, don Sócrates, que se va a llevar el plátano de oro para la capital. Ese plátano está hecho de barro. El barro nuestro, de higuerito, ¿de acuerdo? Bueno, ven, Amable, lee lo que dice la plaquita. Centro Rural Dominicano otorgan al coronel Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa, por sus aportes a la seguridad integral de la patria, su máximo galardón, el Plátano de Oro, Moca, 8 de mayo 2026, Mariano de Jesús García, presidente del PEDECO, coordinador del Centro Rural, y Modesto Elías Parra, presidente del PEDECO. Bueno, vamos, venga para la foto ahí. Agárrelo. ¿Va a dar la gracia? Claro que sí. Bueno, es de gente decente dar las gracias. Yo me siento muy contento y lo acepto porque me lo merezco. Pero sería un bandido aceptar una cosa que no me merezco. Cuando yo conocí a Mariano, realmente yo conocí a Mariano por la gente de Cotuí. Sí, y bueno, de buenas a primeras me llama Mariano a la capital, porque Aníbal Acosta Velázquez le dio mi teléfono, y Mariano tenía una de esas ideas loquísimas que tiene Mariano, y era hacer el trayecto de Juan Pablo Duarte, mercader, de Juan Pablo Duarte en junio de 1844, cuando se dio el golpe de Estado revolucionario y antiimperialista contra la Junta Central Gubernativa que presidía Tomás Bobadilla y que pretendían el protectorado francés. Entonces me llaman y me dice Mariano, bueno, mira, yo tengo todo organizado en el Cibao, pero yo necesito el apoyo en la capital. Mariano quería, y nosotros logramos la caballería de sangre, es los caballos de Khalil H, salir del Parque Independencia, pero Mariano pretendía atravesar la ciudad entera y salir por rumbo a Villamella, porque el camino de la capital para venir al Cibao adentro me iré, como dice Manuel del Cabral, era irse por Yamasá, esa zona, atravesar el Cebico, pasar por Cotuí, y luego pues seguir a La Vega, Santiago y Puerto Plata. Bueno, yo le dije, bueno, planificamos, porque los guardias planificamos. Hicimos una evaluación de un acto en el Parque Independencia, que es el punto de partida, el kilómetro 0 de Santo Domingo, y le dijimos, Mariano, los caballos solamente los vamos a llevar hasta el Parque San Carlos, porque si tiramos esa recua de caballo en Santo Domingo, ese día cae el gobierno por el tapón. Entonces realmente hicimos un acto precioso en el Parque Independencia, cerca de la Puerta del Conde, del lado adentro. Dijimos los discursos, yo dije mi discurso,
y yo le coordiné la logística de la capital, que era muy difícil. Él hizo una planificación con la caballería de Monteplata, de toda esa zona. Él terminó enfermo. Él terminó con suero. Y yo vine, es decir, ¿a dónde me trasladé yo? Pero no a caballo. Me trasladé a Cotuí y ahí hablé en la iglesia, porque Cotuí, después de Baní, Cotuí ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Ahora los mocanos también, y Puerto Plata, Dajabón, Santiago. Bueno, entonces yo conocía a Mariano en esa epopeya, porque realmente fue una epopeya. Después terminé en La Vega, hablé en La Vega, hablamos en La Vega. Ahí estaba el obispo Camilo, que Camilo yo lo conocía porque él fue obispo en Baní. Entonces, bueno, yo no fui ni a Santiago ni a Puerto Plata, me enviaban las fotografías por WhatsApp. De modo que con Mariano hemos mantenido una relación, yo creo, muy provechosa para lo que nos gusta a nosotros. Yo amanecí en Puerto Plata y yo no me canso porque yo puedo llegar a un lugar cansado y empiezo a hablar y termino como Superman. De modo que yo me gozo esto, me gozo compartir con los mocanos, me gozo hablar de la patria, hablar de cultura de defensa, de compromiso y de hacer más grande, más inclusiva la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y Camaño. ¡Que viva la República Dominicana! Señores, qué bien, cuánta emoción. 90 minutos desde el inicio hasta aquí. Quiero agradecer la presencia de esa inquieta comunicadora que ustedes en las redes la ven, Olga Carela, mi amiga y mi hermana. Vamos ya a la parte final, me decía ya, degustar, compartir, buscar la obra, fotos, firma. Y recordarle que para cualquier maestría de ceremonia de instituciones sin fines de lucro, pueden buscar a Danilo Almanzar, el remeneo